Capítulo 14. El caudillo y el temperamento ovejuno de las pulgas. El caudillo entre las pulgas, lo mismo se producía en una república como en un reinado. Una república era algo que nadie se explicaba. Un reinado era un pedazo de tierra que tenía un rey. Un rey era una pulga con una corona sobre la cabeza, ese rey se juntaba con una pulga que también tenía corona, y producían una pulga heredera, y aunque los padres para acostarse se quitaban la corona, y desde luego la reunión nocturna no era regia, la pulguita hijo usaría corona, y sería en el futuro un rey. Lo malo era que, en la mayoría de los casos, la pulguita nacía sin fuerzas, ni aptitudes, ni deseos para gobernar a las pulgas, y entonces el rey se iba para otro país con el dinero del reinado. O resultaba, en un momento débil del gobierno, una pulga que hacía muchas muecas y ofrecía cosas extraordinarias y le hablaba desde el fondo de su corazón al pueblo y prometía que en sus manos todo sería arreglado. Entonces el rey, que se sentía ya muy debilitado, se llevaba la pulga líder para su casa. Poco a poco, la pulga salvadora ganaba terreno. En las escuelas lo primero que aprendía el niño era a deletrear el nombre de aquella famosa pulga. Las pulguitas en el reinado ya no se saludaban en la forma patriarcal antigua, ya no se decían «¿Qué hay, viejo? ¿Cómo te va? ¿Y qué tal por tu casa?», sino «¡Viva el líder!». Ya no se decían con qué se habían quitado los parásitos intestinales, ningún secretillo casero para el mal de orina, sino «¡Viva el líder!». Desde luego, las habilidades del líder pulga consistían en darle muchísimo dinero al ejército, y como todos los ejércitos están formados de vestidos elegantes, les regalaba ropa nueva y caballo nuevo. El líder personalmente se cambiaba de uniforme varias veces al día, pero era muy cuidadoso de limpiar el reino de toda pulga que se iba haciendo famosa. Cuando hacía falta suprimir una pulguita rebelde, de esas que no quieren a los tiranos y que dicen que el progreso es una farsa, conseguido en ese caos, a fuerza de sangre de pulguitas inocentes, el líder se encargaba de que alguno de sus propios hombres amaneciera muerto, entonces se culpaba a la pulga rebelde por el crimen y se le mandaba a fusilar. Y después se mandaba a fusilar y fusilar más pulgas rebeldes, hasta que el pueblo de las pulgas terminaba diciendo que aquella pulga caudillo era un enviado de Dios. La pulga líder se mostraba de vez en cuando al pueblo desde su balcón, llegaban trenes de todas partes para ver aquel espectáculo. Además debe saberse que se asomaba al balcón, y sépalo cualquier pulga de altas pretensiones políticas, no se puede ser líder sin tener balcón. La pulga salía al balcón, hacía 3 muecas y media mueca, y decía: «Aplausos», la multitud grita frenéticamente. Gran éxito tuvo con su discurso la pulga jefe, y todas las pulgas levantaron la pata en señal de aprobación. La pulga líder repartía fotografías de su persona, fotografías de todos los tamaños, algo así como las pulgas estrellas del cine. Desde luego, el líder tenía que copiar de otro héroe para ser héroe, como haría cualquier artista de teatro. Entonces escogía una pulga famosa del pasado, de la cual ya no se sabía nada muy seguro, y la imitaba. Por ejemplo, si la pulga líder no podía ir a un acontecimiento del país, generalmente porque tenía miedo de que la mataran, mandaba su retrato, y todos saludaban al retrato, como si estuviera la pulga, magnífica en persona, con la ventaja de que el retrato era inmortal. Después de un atentado, salía sola a caballo, pero naturalmente, después del atentado. Como no existía pulga completa, de esa clase, sin una guerra o una conquista, el líder hacía una guerra contra el vecino o contra algunas pulguitas atrasadas en armas. Eso se llamaba extender el poder más allá de las fronteras. Y asegurarse para la historia de las pulgas como un gran genio militar. Lo malo era que otras pulgas vecinas más cuerdas, o más adelantadas, en eso del temperamento menos ovejuno, se decían: «Este hombre es peligroso, ya le ha llegado la locura a un grado extremo», y entonces lo iban cercando como quien cierra un aro. La pulga líder siempre tenía tiempo de hacer mucho daño, porque mandaba matar pulgas salvajes, de esas que comen frutas silvestres y que le hacen heridas a los niños en la cara para retirar los malos espíritus, y que mataban 3 hombres para tener una mujer. A la nación de la pulga líder más y más se le cerraba el aro, y a las pulgas sus súbditos algo se les restaba del sentimiento ovejuno, porque las pulgas negritas también mataban pulgas blancas, y ya no decían que la pulga líder era como un dios, y hasta decían que matar a otra pulga en cualquier caso era un asesinato. La pulga de los gestos convincentes, del mando terrible, terminaba en el destierro, y entonces venía una revolución en el país de la pulga liquidada, y probablemente nacía una cosa que las pulgas llamaban cambio de clases, y entonces una pulga de abajo se iba para arriba. Y las pulgas volvían al temperamento ovejuno, y las pulgas de pensamiento libre se hacían serviles. Y hasta le hacían una estatua sobre un caballo, a la pulga que antes había matado o mandado al destierro. También la estatua podía ser de pie, con figuras, y un águila con una bandera en el pico, y unos cañones. Los monumentos de las pulgas generalmente eran muy feos, pero muy significativos y muy útiles para la historia de las patrias de las pulgas.
Tal vez no convenga olvidar que las pulgas dictadores llegaban a ese puesto explotando un sentimiento religioso y nobilísimo del pueblo. En unas ocasiones quitándole al pueblo sus medios de manifestación. Las iglesias y las imágenes, en otras ocasiones pactando con los poderes eclesiásticos. ¿Y la independencia? ¿Cuál era la pulga que creía en la independencia? Capítulo 15. Comedia entre pulgas regias. Entre las pulgas, el teatro había decaído sensiblemente. El cinematógrafo había llegado a ser casi la única entretención pulguienta. El cine tenía mayor campo de acción, paisaje real, y el saber de ser cada obra única, no perdiendo como en el teatro a fuerza de repetición su frescura, llegando a ser los artistas una especie de máquina repetidora. La obra de arte teatral vive del nuevo público, pero dentro del fastidio o trabajo mecánico de los artistas. La cinta cinematográfica guarda el sabor de las maquetas. Todas las pulgas sabían que los bocetos son generalmente más interesantes que los monumentos hechos a las pulgas. Cuando llegaba el folleto a la pulga artista, ya iba viciado de declamación. El artista pulga, al poner un pie en escena, creía que todo tenía que decirlo en una forma trascendental, y el resultado era un teatro con vicios de superioridad fastidiosísima. Eso le venía a las pulgas de la idea de hazañas pasadas, de grandezas muertas que creían que tenían que revivir con gestos cursis en las tablas. Lo malo de las producciones cinematográficas eran los distintos idiomas que usaban las pulgas. Solo en los países de mucho dinero se imprimían películas, y desde luego, en ese idioma. Las pulguitas de hablar de poco dinero y poco comercio, pero de mucha ambición de libertad, tenían que tragarse como única diversión kilómetros de celuloide en un idioma extranjero, del cual lo único que entendían eran unas leyendas que caritativamente ponían al pie de los cuadros los caritativos directores pulgas. Es inútil decir que las pulgas productoras iban liquidando lo que es todo, el idioma, único entendimiento de las razas púlgicas. Por medio de blanda diversión, pues, se adquiría el alma de unas pulgas que ya tenían el cuerpo vendido. Se iba perdiendo el ritmo de una raza, y al perder ese sentido de la vida, de un paisaje regional, inconscientemente se iba entregando a la raza de más poder material, pero vida equivocada, de vida tonta, sin el menor conocimiento del saber vivir. Las pulgas, contra lo dicho, a manera de reacción, crearon un teatro nuevo, que probablemente no servía para nada, porque, ¿qué es nuevo? Una pulga dio una comedia de pulgas, de muestra, y se llamó El Rey Pulga. El Rey Pulga, comedia en 2 actos, El Rey Pulga, el rey en su cuarto de bridge, una botella de whisky. Acto primero. Hoy casi no encuentro en todo el palacio 3 personas para jugar bridge. Todos, majestad. El Rey Pulga, ¿qué hay de nuevo? Me imagino que lo mismo, que solamente me quieren o que aparentan quererme los que reciben dinero del reinado. Hace señas a un sirviente para que le sirva whisky, el cual lo trae. Desde luego, el rey agrega, más. Todos, majestad. Un cortesano pulga, majestad, voy a seros franco, el pueblo cada vez os quiere menos. Además dicen que vivís borracho. Los otros 2 cortesanos pulgas, Dios mío. El rey, usted es el hombre honrado, palmada en el hombro. En cuanto a lo de beber alcohol, no sé por qué me lo critican, yo soy solamente una parte de mi pueblo. Dad órdenes para que se diga al pueblo que voy a poner otro rey, buscaremos uno del pueblo de ellos mismos, un mendigo, una persona humildísima. Veremos lo que dicen. Acto segundo, han vestido a un campesino de rey, el Rey Pulga verdadero, está con él al lado del trono. Entra un cortesano. El Rey Pulga verdadero, ¿qué dice el pueblo encantador de su nuevo gobernante? Desde luego está borracho el rey. La pulga cortesana están aterrados, dicen que esa pulga no es noble, que solo lo noble puede dar buenos gobernantes y que no hay peor pulga que la del mismo palo. Y que además, ese rey nuevo puritano no se emborracha. El rey se ríe mucho, con risa de tirano terrible. Ah, pues a quien no quieren es al rey, no es a mí, seguiré gobernando, llévense a ese cochino. Telón y probablemente muchos aplausos. Capítulo 16. La pulga lírica. Era de alma inútil, con la inutilidad de no mezclarse en las competencias terrenas del resto de las pulgas. Lírico es el árbol que florece y se cubre de frutas. Lírico es el campo de trigo que se peina de viento. Lírica es el ave que después de pescar su alimento, se reposa en las aguas y se deja mecer blandamente. Lírica es la fuente que salta y las manos que se unen para apagar la sed. La pulga lírica ve a través de las cosas, le levanta el pasado a las cosas, las sacude, las hace vivir de nuevo. En las historias santas, las gentes humanísimas son líricas. Jesús con la pulga María y la pulga Marta, cuando Marta quería que María le ayudara en el movimiento que causara el ilustre huésped Jesús. María lo oía atentamente, con el oído que se le presta al mar que se repite eternamente y a la música que oímos con el alma. El Señor le decía: no solo de pan vive la pulga, hombre. Las estrellas, las sombras, las barcas, son líricas. Líricos son los brazos en cruz del niño que busca a su pulga madre.
Lírico es ver muy hondo. Lírico es vivir saltando sobre las cosas. Lírico es la distancia que suprimimos con el recuerdo eterno. Una pulga lírica vio un desecho del barco que el mar había tirado a la playa y construyó. Las aguas se cerraron en una voz de satisfacción, y los mástiles fueron la última manifestación del calvario en el cual se hundían aquellos hombres. El mar se traga sus propias causas. Así como nos da la vida, nos lleva a la muerte. Hombres dorados del sol, de carne de intemperie y de vista tendida sobre la inmensidad con todo el acopio y consuelo de la dulzura de las lejanías, que son como las voces de las gentes, que todo lo han perdido, y que hablan con Dios, con suaves palabras de un mañana, para después de que pase todo. Los años y los años supieron del barco preso en el fondo de las aguas, de líquenes y de pupilas asustadas de los peces. Hasta que por un supremo esfuerzo, con la fuerza que las pulgas le imprimen a las cosas, una parte del barco esqueleto se sacudió y flotó sobre las aguas. Ahora esos restos de quilla, de herrajes oxidados, parecen dar gritos al cielo, al sol, a los rayos de los soles en las aguas, pidiendo su antiguo movimiento. Y otra vez las aguas se llevan aquel trágico esqueleto a su merced, y parecen vengarse de ese gesto de independencia del barco, que el océano había hecho suyo, y que para siempre debió reposar en el fondo de los mares. Como era natural, la pulga lírica leyó lo escrito a la otra pulga lírica, la cual le dijo que aquello estaba bueno para el siglo pasado y lo encontraba bastante cursi. Que ella no se quejaba de lo lírico, pero que eso de lo lírico era como pescar, que se podía sacar en el anzuelo un pez de mala carne. La pulga que había escrito se puso muy preocupada. Capítulo 17. Este capítulo es indispensable en la historia de las pulgas. Una pulga psicólogo descubrió, porque también el alma tiene su laboratorio, sin redomas, ni sopletes, ni alambiques, que cada pulga lleva alrededor de su cuerpo una aureola. Y su teoría se probaba con la muerte. La falta inmensa de los seres que se nos han ido, siendo mayor dolor en los seres de afinidades hereditarias. Los ambientes eran de distintas calidades, los había empezando desde la torpeza y el color oscuro, hasta llegar a la más limpia claridad, como el halo del sol y de la luna. La pulga psicóloga llamó a otras pulgas temperamentales y les dijo lo que había logrado ver en las pulgas corrientes, y las pulgas temperamentales se forzaron la visión y se asombraron. Una pulga dijo: ver es solo una parte, es como diagnosticar, lo que hace falta es sacar utilidades, yo no me conformo solamente con eso de la teoría. Veamos en qué puede aliviar la teoría al género humano. Otra pulga dijo: al ver ese ambiente en las pulgas, me explico por qué hay pulgas que nos repugnan. Frecuentemente nos choca una pulga, aunque no la conozcamos, su vecindad se nos hace insufrible, seguramente eso se debe a la distinta clase de ambientes con los cuales no logramos conectar en sentimientos e ideas. Otra pulga: la observación de la pulga anterior es muy de tomarse en cuenta y muy digna de ella. Y según el cuerpo y la conducta, ya que el cuerpo despedía el nimbo, se podrían mejorar ambos. El cuerpo bello tal vez podría mandar sobre los pensamientos, ya que es absolutamente seguro que la moral manda sobre la contextura del cuerpo. Un cuerpo feo puede tornarse agradable y de ambiente claro y aceptable, por medio de las fuerzas del espíritu y la educación general. Otra pulga dijo: nosotros podríamos ser de gran utilidad en el mundo de las pulgas y juntarlas por sus afinidades, ya que hemos logrado ver lo que existe alrededor de los cuerpos. ¿Cuántas pulgas y pulgas son desgraciadas nada más que por la falta de parecido moral? No hace falta que sean iguales en sus trabajos, pues una pulga puede estar en su trabajo equivocadamente, tal vez teniendo mejores aptitudes para cualquier otra aplicación. Otra pulga vieja y de experiencia: francamente, jovencitos, yo no veo tal ambiente, ni halo, ni aureola, ni nada. Ustedes están en asuntos metafísicos que quieren llevar a la práctica y se les ha olvidado que las otras pulgas se reirían de ustedes. Además, que en cuanto al ritmo del mundo, lo que se llama el destino, no puede ser interrumpido por ninguno de los conocimientos de ustedes. Probablemente, del existir, todo lo sabemos, y lo hemos complicado, tratando de crear suposiciones que no existen, y logrando mayor y mayor conciencia, que nos ha hecho la vida miserable. Las pulgas que tomaban muy en cuenta el contrapeso de la edad, decidieron aislar sus conocimientos y visión clara sobre la pulga eficiente y la pulga estúpida. Como quien dice: no me gusta esta pulga, y dejar su visión para su propio conocimiento y utilidad. Las pulgas se saludaron cortésmente, no sin felicitar, con mesura, a la pulga que había dado aquel gran paso a favor de la ciencia del alma.